Estoy grabando. Eh, claro, la idea de esta clase entonces era justamente presentar un poquito o darle la introducción al sistema estructural mixto, ¿ya? En particular, lo que estoy haciendo referencia aquí es a un sistema estructural mixto compuesto por una losa de hormigón o que descansa sobre un sistema reticulado de acero, ¿cierto? Sistema reticulado de acero, y que está conectado a través de una unión mecánica, en general se llama unión mecánica, que generalmente son conectores de corte, ¿cierto? Son conectores de corte que van soldados o que se instalan, ¿cierto? Soldando el perno a través de la placa colaborante, esta placa de acero colaborante, y queda soldado a la cuerda superior del sistema reticulado o al ala superior de una viga maciza, digamos, de una viga doble T, una IN, qué sé yo. Entonces, este sistema de instalación de conectores en placas colaborantes, que son estas placas de forma, una geometría trapezoidal, ¿cierto? Donde hay un valle y una loma, ¿cierto? Cada cierto tramo, es que la persona que instala esto va por arriba, él no sabe exactamente a qué sección del ala superior, ¿cierto? La está soldando, y tampoco sabe si es que la está soldando, a ver si puedo escribir aquí, ¿eh? Claro. Tampoco sabe si es que el perno va instalado en un lado del valle de esta canal trapezoidal, en referencia, ¿cierto? En referencia a un atiesador que existe en el valle de esta placa, ¿cierto? La placa va allá. ¿Sí? Hay un atiesador en el centro. Eh, por lo tanto, el gallo lo instala en un lado o en otro. Y eso genera una posición débil del conector y una posición fuerte del conector, ¿ya? Eso es lo que estábamos tratando de plantear la última clase, ¿ya? Luego, bueno, vimos rápidamente en qué nos íbamos a concentrar, ¿cierto? En esa clase en particular, en referencia a lo que exige la normativa norteamericana a través del Instituto uh, de Estructuras Reticulares, lo voy a decir en español, pero es el steel joist. El steel joist es el reticulado, es la estructura reticular, tipo Searcher. Institute, Steel Joist Institute, ¿ya? Que ellos tienen un código de diseño propio, eh, separado del código de acero AISC, producto de que, eh, con razón el comportamiento de las estructuras mixtas eh, con este sistema reticulado difiere de cierta forma con el sistema mixto tradicional viga acero, ¿ya? Así que ellos sacaron un código de diseño propio en función de estudio experimental, ¿cierto? Que se basa un poquito en el código de la ISC, pero que tiene detalles particulares hacia el reticulado, ¿ya? Bueno, dijimos, bueno, ahí está la sección transversal típica. El diseño de esta estructura se basa eh, en el momento plástico, así que es un método bastante simple para poder analizar. De todas formas, lo mostramos aquí cuáles eran las condiciones de diseño. eh, y luego nos quisimos enfocar un poquito más en cómo los códigos estaban considerando el comportamiento de los conectores, ¿ya? En general la, um, en general, las vigas compuestas
las vigas compuestas, ¿sí? Aquí, ahí está el ala superior, el ala inferior. Lo voy a cortar ahí. Aquí está la losa de hormigón, ¿cierto? Aquí está la losa. Los conectores van dispuestos, ¿cierto? Cada cierto espaciamiento, de acuerdo al diseño, ¿cierto? Así que la resistencia del conector varía en función del corte que se genera en la viga, ¿ya? En función del corte. Por lo tanto, es altamente probable de que el conector 1, por ejemplo, comparado con el conector 5, ¿ya? El conector 1 sufra o sea, esté sometido a fuerzas de corte mayores que las fuerzas de corte que existen en el conector 5, a medida que me acerco a la línea media, ¿cierto?, de la estructura compuesta. Por lo tanto, cada uno de estos conectores eh, está siendo sometido a distintos tipos de solicitaciones. Sin embargo, como eso es altamente variable, porque depende de la viga, depende de las condiciones de carga, digamos, la cantidad de conectores depende de otras variables, digamos, no se puede estandarizar este espaciamiento, ¿ya? Entonces lo que se hace es asumir que todos los conectores eh, están siendo sometidos a la misma intensidad de solicitaciones, al mismo esfuerzo, un esfuerzo uniforme en la longitud de la viga. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto, digamos, los conectores están siendo sometidos a una intensidad variable, escalonada, por supuesto, ¿cierto? Dependiendo, ¿cierto?, del espaciamiento. Pero nosotros asumimos de que existe una eh, condición constante, una solicitación constante en esta interfaz que existe entre la losa y la viga, ¿ya? De todas formas, y lo otro importante es que esta capacidad resistente que tiene el conector, la capacidad resistente que tiene el conector, será entonces del conector, ¿cierto? Va a ser linealmente eh, eh, proporcional al desplazamiento relativo que exista entre el elemento superior que se llama losa y el elemento inferior que se llama viga de acero, ¿cierto? A medida que se carga, estos dos elementos tienden a deslizarse el uno contra el otro, eso se llama deslizamiento relativo o slip, ¿ya? En inglés. Por lo tanto, esta resistencia, por supuesto, es el producto de la constante de rigidez del conector por este desplazamiento relativo, ¿ya? Slip. Entonces, de ahí entendemos un poquito mejor de que primero asumimos cosas eh, eh, que son para simplificar, ¿cierto?, el análisis estructural del modelo, y además asumimos que el comportamiento del conector es puramente lineal, ¿ya? Y depende de la rigidez de la unión, ¿ya? Así que lo que viene de ahí en adelante es tratar de entender por qué lo hacemos y qué cambia si es que considero yo eh, eh, condiciones que no, dejan de ser lineales y consideramos el comportamiento real de la unión, ¿ya? Entonces, para eso se desarrollaron hace un par de años atrás una serie de ensayos, ¿cierto?, para poder justamente capturar eh, el comportamiento inelástico, ¿cierto?, de la unión, ¿ya?
comportamiento inelástico de la unión y poder caracterizar este comportamiento en virtud del desarrollo analítico. ¿Ya? Entonces, ahí está la formulación, ¿cierto? Nosotros tenemos que la capacidad resistente del conector, ¿cierto? Aquí, la capacidad resistente del conector es la rigidez de su, es la rigidez del conector, ¿cierto? Por este valor que se llama slip, que es un desplazamiento relativo que existe entre de hecho, ese U sub S es ese delta que está ahí, ¿ya? Es el desplazamiento relativo que existe entre ambos materiales, ¿ya? ¿Cuál es la propuesta? Entender, saber si es que realmente esa formulación es suficientemente buena comparada con una propuesta no lineal de comportamiento mecánico de esta conexión, ¿cierto? Ahora, esta capacidad resistente va a ser una función ahora del desplazamiento relativo, y esa función se caracteriza generalmente para este tipo de curvas a través de la exponencial, ¿cierto?, decreciente. Por lo tanto, la idea es buscar estos parámetros de corrección de curvas que se llaman alfa y beta para poder caracterizar esta curva y con esa caracterización ingresarla a un modelo analítico o a un modelo computacional. Esa es la idea, ¿ya? Bueno, dijimos, bueno, existen varios métodos de análisis para este tipo de conexiones, modelos lineales a través del modelo directo, ¿cierto?, del análisis directo, utilizando la teoría de Euler-Bernoulli, en donde se simplifica, ¿cierto?, el aporte de las deformaciones por corte, ¿cierto?, que considera Timochenko. Por lo tanto, hay una más exacta que la anterior, ¿cierto? Timochenko es en algunas ocasiones más exacta que Euler-Bernoulli, ¿ya? En algunas ocasiones innecesariamente utilizado, pero digamos que las diferencias a veces tienden a ser muy pequeñas, ¿ya? Pero Timochenko lo que hace es incorporar, ¿cierto?, estas deformaciones por corte. Significa que soltamos esta simplificación de que las caras permanecen planas, ¿cierto?, después de la deformación. Y estos son quizás el paper, ¿o no? El de Chu En Chen y el de Chu En Wan. George, ¿tú te acuerdas si es que eran estos? Tiene que decirlo en español, parece. Jorge. Jorge Pai. ¿No? Se fue a tomar desayuno. No, es que Raúl, lo que pasa es que Jorge me decía de que yo les había prometido subir unos papers. Pueden ser estos. No me recuerdo haberlo dicho, pero Jorge me dice que lo dije. ¿No está grabado por ahí? ¿En alguna clase? Sí, voy a revisar la grabación. No me acuerdo si eran esto o era otro, no me acuerdo. Bueno, pero en todo caso estas son las formulaciones y por ahí estos autores han incursionado también en modelos no lineales de la conexión, utilizando el análisis variacional, ¿cierto? El energético. Bueno, esa es una lámina que puse solamente para recordar qué era Timochenko, que sí, ya. Y este era el caso experimental, un caso de estudio que yo les quería mostrar para que saborearan un poquito, ¿cierto?, la parte experimental. Yo les dije, bueno, esta es la matriz de ensayo. Cada uno de estos ensayos tiene una nomenclatura que indica que estoy ensayando conectores de media pulgada en la posición débil, voy del 1 al 4, con una resistencia del hormigón tipo A, ¿ya? Esa es la nomenclatura, ¿ya?
Otro ejemplo es que aquí estoy ensayando conectores de diámetro 5/8 en la posición fuerte del 1 al 4 con el hormigón tipo A. ¿Ya? Esa es la nomenclatura. Aquí está el número de espécimen o de probeta, ¿cierto? Dos conectores en cada lado de la probeta. Significa que de esta probeta tipo push-out test, ¿cierto? Donde hay una viga y dos losas de hormigón, ¿cierto? Unidas al otro lado, ¿cierto? Aquí está una viga, ¿sí? Que se carga la viga aquí. Entonces voy a tener dos conectores en un lado y dos conectores en otro para tener una probeta aproximadamente simétrica, ¿ya? Esa es la idea. Entonces uno carga la probeta, una carga P, ¿y qué es lo que uno mide? Uno mide P versus este corrimiento relativo que se llama slip o U sub S, como le estamos llamando, ¿ya? Eso es lo que yo necesito graficar. Y ese gráfico experimental es lo que hace esta curva así, ¿ya? Esto es P, esto es U sub S, ¿ya? Entonces, finalmente, bueno, en realidad esto es P cuarto, ¿eh? ¿Ya? Esto es P cuarto porque necesito caracterizar un solo conector, ¿ya? Pero da lo mismo. Okay. Dígame, Mayo. No, digo ok. Ok. Entonces, en algún momento, bueno, estos conectores empiezan a fallar, empiezo a obtener una curva característica y el ensayo eventualmente falla, ¿cierto? Ya sea porque el hormigón se falla por compresión o porque hay algún pandeo local en la cuerda superior, entre comillas la cuerda superior, que parece ser una viga, pero recuerden que representa o trata de representar la cuerda superior de la estructura reticulada o fallan los conectores, ¿ya? Entonces hay que identificar esos modos de falla. Listo. Bueno, y ahí están otros datos adicionales, ¿cierto? La posición del conector, esta es la dimensión de la losa, esta es la nomenclatura de la placa colaborante que va aquí, ¿cierto? Hay una placa colaborante, así, en ambos lados. De hecho, por ahí tengo un monito. Y después la nomenclatura del perfil reticulado, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está el ensayo que está descrito en el código europeo, Eurocódigo 4, ¿ya? Sin embargo, ese ensayo está quedando obsoleto, producto de la incorporación de estos perfiles metálicos, ¿cierto? Tipo trapezoidales, que han generado en el aspecto constructivo numerosas ventajas, ya que permite, por ejemplo, entre otras cosas, eliminar el encofrado de madera, ¿cierto? Que suele utilizarse en las estructuras mixtas colaborantes, sí, de estos perfiles, ¿ya? Que casi no se ven, ¿ya? Pero antes se utilizaban estos encofrados, estos moldajes de madera, ahora ya no, quedan estos perfiles metálicos y además pueden suplir de cierta forma la armadura inferior de la losa, ¿ya? Así que tiene muchas ventajas esta incorporación de estas placas metálicas, ¿cierto? Son placas metálicas de muy poco espesor, aproximadamente varían entre 0,8 y 1 milímetro, ¿ya? De espesor, pero producto de esta configuración geométrica son altamente resistentes o rígidas, mejor dicho, son altamente rígidas en una dirección. Pues fíjense que si usted toman una placa de esta y la tratan de doblar, ¿cierto? En torno, digamos, en torno a este eje, por ejemplo, ¿ya? Si usted la trata de doblar en torno a ese eje, pucha, no hay resistencia alguna, ¿ah? Pero si usted trata de hacerla doblar, de tratar de flectarla, ¿cierto? En torno a al otro eje, es altamente rígida, ¿ya? Es rígida unidireccional. Tiene un nombre esa cuestión, no me puedo acordar. Cuando son rígidas en una dirección. Raúl, ¿te acuerdas de esa palabra? Cuando las cosas son rígidas en una dirección, ¿no? Unirrígidas.
Ya, creámosle a Jorge, unirrígidas. Ya, No, entonces la propuesta era eliminar o sea, no eliminar, modificar la configuración del ensayo descrito en la normativa, ¿ya? Y proponer una que considere dos cosas importantes. La primera, que considere esta geometría trapezoidal, ¿cierto?, en los resultados experimentales, y además que considere, ¿cierto?, la modificación de, en vez de tener una viga doble T estandarizada, proponer una cosa que sea más parecida a la sección transversal de una viga reticulada, ¿cierto? Aquí represento la cuerda superior, la cuerda inferior, ¿cierto? No dibujo nada al medio porque aquí está el alma, pero el alma, acuérdense que es un reticulado, entonces no se ve, digamos, no aporta en esta sección transversal. Así que ahí quedó la configuración, ¿cierto? Ese es un ensayo push-out, ¿ya? Las restricciones inherentes del experimento son tener, ¿cierto?, un apoyo rígido, ¿cierto? Cosa de que la fuerza que yo le estoy aplicando a la placa, ¿cierto? Al ensayo, sea exactamente la fuerza que estoy midiendo en el pistón. Y no empiece, por ejemplo, a sufrir algún tipo de deformación o asentamiento o deformación propia de la losa, qué sé yo, cosa de que perjudique los resultados experimentales. Así que tengo que tener un strong floor, que se llama, un piso rígido, para poder transmitir de buena forma, ¿cierto?, la carga desde el pistón hacia el ensayo, ¿ya? Lo otro que hay que se suele utilizar un supporting base para justamente erradicar cualquier tipo eh, de, eh, de rugosidad que exista en la superficie de apoyo de la losa. Recuerden que eso es hormigón. Y por mucho que usted lo afine, siempre quedan pedacitos de piedra, de escombro, por muy pequeño que sea. Esos escombros generan mucho ruido experimental, ¿ya? Entonces lo que se hace es tener un polímero de apoyo, ¿cierto?, para poder transmitir de forma un poquito más continua la carga a esa superficie, ¿ya?, a la superficie del acero, del hormigón con el strong floor, ¿ya? También ustedes están viendo aquí que se configura un sistema de confinamiento, ¿ya? Porque efectivamente cuando usted carga esta probeta, la carga con una carga P aquí, esta carga P genera en la base de la losa un momento, que es P por esta distancia, ¿ya? Genera un momento. Por lo tanto, las losas tienden a abrirse. No es evidente visualmente que la losa se abra, ¿ya?, pero sabiendo que existe un momento, entonces debemos evitar o contrarrestar de alguna forma el efecto que genera ese momento en el comportamiento del conector. Por lo tanto, lo que yo hice fue generar este sistema de confinamiento por ese motivo, y además porque como confina, ¿cierto?, se genera una fuerza entre esta placa y la losa que de cierta forma simula también el peso propio de un sistema de viga eh, a escala completa. Digamos, lo que estoy pensando ahí es que este ensayo, que trata de reconocer o caracterizar el comportamiento mecánico del conector, es una versión escalada de esta cosa. Es una versión escalada de esto. O sea, si yo pudiese hacer 200 vigas de esta, maravilloso. Lo que pasa es que esto es extremadamente caro
y extremadamente difícil de conseguir. ¿Qué es lo que pasó? Se redujo este ensayo para caracterizar conectores a este push-out test. Se redujo para poder caracterizar el conector que está en la viga. ¿Ya? Entonces la pregunta ¿es esta configuración lo suficientemente cercana al comportamiento de ese conector? Y la respuesta es que no tanto. No tanto. Entonces, ¿cómo se mejoran estas cosas? Es agregándole condiciones. Este sistema de confinamiento lo que hace es tratar de simular el peso propio de la losa en el comportamiento del conector. Por lo tanto, a nosotros por lo menos nos pareció importante generar este confinamiento para evitar ese momento volcante, ¿cierto?, que se genera por la carga P, y además porque simula, de cierta forma, el peso propio de la losa en una viga normal, ¿sí?, tratando de acercarnos al comportamiento real del conector. Y luego aquí está, bueno, está la viga, está la losa y está una placa de acero, ¿cierto?, que distribuye la carga en la estructura. ¿Sí? Ahí están las características del conector y de la placa colaborante, ¿cierto? Aquí está la descripción de cómo uno, y ustedes esto ya lo saben ya porque lo han hecho en el laboratorio, cómo se caracteriza la resistencia del hormigón a través de probetas cilíndricas. ¿Nosotros hacemos probetas cilíndricas en el laboratorio, Raúl? Sí, profe. También Sí. de las cuadradas. ¿También? Sí, ¿Y cuál es la diferencia? hay diferencia. Pero tiene que ver con la inercia, creo, algo así. Una Una de las está dos era mejor. normalizada y la otra no. Una es como el estándar. No creo que hay diferencia entre el cilindro y el bloque cuadrado. Solamente hay diferencia de dimensión y también diferencia para calcular el estrés. Porque cuando utilizaste un cilindro, un cubo, la fórmula para calcular el estrés es poco diferente. Solamente eso. Correcto. Bueno, en todo caso, Mayo, es cierto lo que dice Jorge, de que en Chile al menos, una es estandarizada y la otra no. O sea, nosotros heredamos un poquito de la normativa, entiendo, Jorge, corrígeme aquí, de la normativa alemana. La resistencia cúbica. Esa viene de las normas DIN. Sí. Bueno, antiguamente todas las normas chilenas eran de las normas Eran todas DIN. DIN. Sí, claro, Sí. eran todas DIN. Ahora, Entonces, en los heredamos un poquito últimos tiempos nos esa... hemos ido acomodando a los norteamericanos. Sí, nos va, sí, es cierto. Lo que pasa es Ahí, que parece... Dale. sí, sí, ahí sí usamos la norma americana y también la norma francesa. En ambas normas utilizamos la cúbica y el cilindro. Sacamos el mismo resultado, solamente la fórmula es diferente. Correcto, correcto. Sí, hay una transformación entre una y otra. Sí, sí. Excelente. Bueno, en este caso, nosotros hicimos, ¿cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 probetas para poder tener un estimado de la resistencia cilíndrica, ¿cierto?, del hormigón. Y el resultado final fue que, claro, efectivamente, las primeras resistencias a los 7 y 14 días, que están aquí, ¿cierto?, fueron menores a las resistencias de los días por ahí 18 hasta el 25, y eventualmente esperamos hasta los días 276, o sea, casi un año después, para, para verificar de que realmente la resistencia ya tenía cierta constancia, ¿cierto?, en el tiempo, y utilizar un valor por medio de esas, ¿ya?
Así que nos quedamos con ellas. Bueno, aquí está la metodología de construcción para la posición débil y la posición fuerte del conector. Noten que el conector está en un lado del valle de esta placa colaborante con respecto al atiesador, y acá al otro lado está al otro lado del valle con respecto al atiesador. Estos son los perfiles metálicos que, de nuevo, tratan de representar la cuerda superior de un reticulado, ¿ya? Ahora, ustedes verán de que esas dos perfiles L, porque son dos perfiles L, conectados a través de se llama un round stock, que es como un pequeño cilindro, ¿ya? Que va soldado entre los perfiles. Son perfiles macizos, son relativamente grandes, ¿ya? Ahora, ese tamaño que existe como perfil, como cuerda superior de estructura, por ejemplo, para grandes luces se ven perfiles así, no es frecuente verlos, pero existen, se dimensionaron de esa forma con tal de minimizar el efecto del pandeo local en las alas con respecto al comportamiento mecánico del conector, ¿ya? Esa fue la gran idea, la gran suposición para poder darle esa dimensión a los perfiles, ¿ya? De minimizar efectos secundarios sobre el comportamiento del conector, ¿ya? Bueno, aquí está el aparataje, ¿cierto? Para poder soldar los conectores, ¿cierto? Que van ahí, como muestra la figura, van soldados a través de la placa colaborante. No hay ningún efecto entre soldar un perno con placa o sin placa, ¿ya? Con respecto a la resistencia del perno. Digamos, ese fue otro artículo que nosotros tuvimos que leer para saber bien si es que eso era cierto o no. Y aquí muestro también, bueno, el equipo de generador, ¿cierto?, eléctrico para poder darle el amperaje y el voltaje correcto a esa pistola que se ve ahí. En esa pistola uno instala el conector en esta zona, ¿cierto? Uno instala el conector, aprieta un gatillo y ese gatillo, como está aquí, en un segundo, no, quizás 2 segundos, va instalando el conector y estas son las pruebas de flexión, ¿cierto? Para poder chequear, ¿cierto?, un grupo de conectores, ¿cierto? Si esto es, si un conector se puede pandear, se puede flectar o doblar, ¿cierto?, en un ángulo de 30 grados dentro de un grupo de conectores, entonces uno puede asumir de que el grupo de conectores está bien soldado. Eso es todo lo que hace. Ahí te lo hacemos con un arco eléctrico. En vez de la pistola, sí. Hay gente que lo hace con soldadura al arco. O sea, esta también es soldadura al arco, ¿ya? También lo es. Pero hay gente que lo hace con varillas, digamos. Sí, se puede hacer. Es muy lento el proceso, pero se puede hacer, sí. Sí, por favor, regresa el slide. Sí. Si el stud, el perno, se encuentra en la mitad del canal, en el eje central del canal, ¿qué se pasa? Porque entiendo que la posición débil y la posición fuerte es con respecto a la posición del perno, de la soldadura del perno. Si se encuentra al eje central del canal, ¿qué puedo decir? ¿Es una posición equilibrio? No, la posición del perno de maño no está relacionado con no está relacionado con querer que la resistencia del perno esté necesariamente en una posición débil
o en una posición fuerte o en una posición de equilibrio, como tú lo dices, ¿ya? No va por ahí, ¿ya? Esto es meramente el resultado constructivo de la posición del perno. ¿Por qué? Porque fíjate que la persona que viene a soldar aquí, mira, en la figura de la derecha, ¿ya? Tú eres trabajador, ¿cierto? Y te dicen, mira, sabes que hay que soldar 200 pernos en esta viga, ¿ya? Hay que soldar 200 pernos. ¿Qué es lo que hace el que va a soldar? Él no va a calcular el momento óptimo o la posición óptima del perno. No, él va a poner pernos nomás, ¿ya? Entonces, lo que hizo el instituto del Steel Joist Institute, el instituto decidió asumir de que la persona que instala los pernos siempre lo hace en la posición débil. Eso es lo que ellos asumen, de que la resistencia siempre va a ser la débil. Entonces, y eso lo asumen producto del proceso constructivo, porque el gallo de arriba no ve la viga. ¿Cachai? O sea, él no ve dónde está el ala. A veces incluso le puede hasta apuntar al vano, ¿cierto? Que existe entre las canales, ¿cierto? Le puede apuntar aquí, mira. Porque él no ve esto. Él no ve que hay un perfil doble L, digamos, abajo, así. Entonces, o le apunta aquí o le apunta aquí. Si le apunta acá, estamos mal. Le apunta al aire, ¿ya? Pero si le apunta a un lado, ¿ya? Ponle que tiene claro dónde está un lado, el gallo le va a empezar a apuntar todo el rato a esa. Entonces, ¿qué es lo que asume? Y esto, por si acaso, como el gráfico del corte, este es el gráfico del corte de una viga simplemente apoyada, cambia de signo cuando pasas el centro de la viga, ¿cierto? Si es que la viga es simétrica. Entonces, la posición débil en todo el tramo genera una posición débil y una posición fuerte en realidad. Entonces, de nuevo, constructivamente, lo que asume los códigos es que siempre le va a pegar a la posición débil, ¿ya? Me queda bien, gracias. ¿Ya? Entonces, claro, estaría bueno de que el gallo le pegue al centro, sí, mejora un poco la capacidad resistente, pero de ahí te encuentras con el problema del atiesador, ¿cierto? Es muy difícil pegarle al atiesador con esa pistola. Entonces, naturalmente el que instala le va a pegar a un valle. ¿Ya? Bien. Ahí está. Ahora, es buena tu observación, Emaño, en el sentido de que, de alguna forma, muchas personas han tratado de mejorar la instalación del conector. O sea, ¿qué hacemos para que el instalador pueda, de cierta forma, mejorar esta suposición de que siempre le pega a la posición débil? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Ya? Bueno, ahí está el video que parece que les mostré de la instalación del conector. Toma menos de 2 segundos, dice. Bueno, aquí está la construcción de las losas. Esto no tiene mucha importancia. De hecho, esto se lo subí también al luz virtual. Esto es como bueno, ahí están los conectores instalados. Se rellenan de hormigón y se dejan curar, ¿cierto? Hasta que el hormigón tiene la resistencia requerida, ¿cierto? Hay un detalle ahí de unos manguitos solamente para poder manejar bien las losas, hay que moverlas después. Entonces, le dejamos unos manguitos ahí para poder moverlas. Este es el setup instrumental, ¿ya? Aquí ustedes ven, hay un marco de acero que se llama self-contained, ¿ya? Un marco de acero, ¿cómo se dice self-contained? Autocontenido, ¿ya? Autocontenido, o sea, significa que la fuerza que yo le aplico a través de este pistón a la probeta es exactamente P, ¿ya? O sea, si yo leo P es porque estoy aplicando P.
y no hay nada, no hay fuerza que se me disipe en el setup experimental, ¿cierto? Ni a través del piso, ni a través del marco resistente. Así que ahí tengo el marco, tengo mi pistón que está conectado, ¿cierto?, a un equipo de adquisición de datos. Aquí tengo el traductor de fuerza, ¿cierto? Este es el aparatito que lee cuánta fuerza, ¿cierto? Hay sistemas electromecánicos, ¿cierto?, que se deforman y leen, son resistencias de voltaje que se van moviendo, y eso se traduce después a un número que se llama fuerza, ¿cierto? Y ahí está el ensayo puesto en el piso fuerte, ¿cierto? Bueno, esto es un detalle adicional, ¿cierto? Que tuvimos que poner una barrera adicional de protección, porque eventualmente uno llega a niveles de carga extremadamente altos, ¿cierto? Estamos hablando de quizás 150 kips. ¿Cuántos son 150 kips? Son hartas toneladas. 150 kips serán como 40 newton. No, newton. 150 Déjame kips. buscar en mi torpedito. Ya, búscalo por mientras. Bueno, por lo tanto, había mucho temor en que de un momento a otro volcara este pistón, porque estos pistones tienen apoyo rotulado acá arriba, son apoyos rotulados, así que teníamos mucho miedo de que esta cuestión saltara para todos lados y pudiera herir a alguien. De hecho, por eso el sistema de adquisición de datos se puso detrás, ¿cierto?, de una de las columnas, para evitar cualquier cosa, ¿ya? Aquí está la instrumentación de lectura de deformaciones, ¿cierto?, o del desplazamiento. Se utilizaron 4, se llaman potenciómetros, pero de hilo. Son unos aparatitos que, si uno tienen un carrete acá adentro, un carrete, que uno los tira a esto y se devuelven. Son como una wincha, una cosa así, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace? De nuevo, se conectan a un sistema electrónico, y lo que también lee son variaciones de voltaje, por lo tanto se traducen a variaciones de desplazamiento, ¿ya? Pusimos 4 de ellos, uno en cada posición del conector o muy cerca de él, porque no podíamos meternos, ¿cierto?, dentro del hormigón, para poder medir el desplazamiento lo más cerca del conector. Esa era la idea. Este es el procedimiento de carga. ¿Sí? Sí, para ese tipo de ensayo, ¿no podemos utilizar un sistema de DIC como Digital Image Correlation? Sí. Ese sería un sueño a cumplir pronto, de mayo. Bueno, ustedes no sé si saben, pero Carlos Guzmán, el profesor Guzmán, se adjudicó un Fondesit el año pasado, y dentro de su Fondesit de año, él tiene presupuestada la adquisición de cámaras para poder hacer DIC, ¿ya? Sí, estoy trabajando. Sí, el DIC sería una herramienta muy, muy exacta para poder estimar el comportamiento de las conexiones, ¿ya? Así que sí, yo no tenía el presupuesto para hacerlo, porque no es barato el DIC. Las cámaras de alta resolución son extremadamente caras, ¿ya? Sí, estoy trabajando con el señor Carlos Guzmán sobre ese proyecto. Sí, no, si pudiésemos hacer estos ensayos a través del DIC, no, sería un gran avance, un gran avance. Lo que hace es que eso todavía es caro para nosotros, pero espero que lo tengamos pronto, ¿ya? Por el momento, este tipo de ensayo así, esta instrumentación
no es cara, ¿ya? Por ejemplo, estos potenciómetros deben costar alrededor de $500 cada uno, ¿ya? Mm, Y $500 mm, no es caro, sabiendo de que se pueden utilizar más de una vez, digamos, no son desechables, digamos, ¿ya? bien. Comparado con una cámara de DIC, una cámara buena de DIC puede valer hasta $100.000, ¿ya? Puede valer. No digo que todas valgan de ahí para arriba, sino que una cámara de DIC puede valer hasta $100.000, fácil, ¿ya? Sí, sí. Así que, por cosas de presupuesto, utilizamos esto. Eh, y esto, y quizás lo otro bueno comentar aquí es que utilizamos esto en reemplazo de los LVDT, que yo también tenía LVDT en este momento. Justamente porque estos tienen una precisión un poquito más exacta para pequeñas deformaciones que el LVDT, ¿ya? Así que utilizamos estos potenciómetros porque se ajustaron un poquito a los parámetros del ensayo. Acuérdate que toda la instrumentación se ajusta al ensayo. No es que yo pueda usar cualquier cosa para cualquier ensayo, sino que se ajusta a los parámetros de cada ensayo. Así que los potenciómetros se ajustaban. Este es el procedimiento de carga. Ustedes verán de que hay una transición, ¿cierto? Inicial. Siempre, en casi todos los ensayos hay una transición inicial para ajustar los materiales, ¿cierto? Hay materiales que pueden estar que sea desacoplado o un poquito separado. Estamos hablando de separaciones que son milimétricas, digamos, ¿cierto? Pero se ajusta primero el ensayo, se aprieta, digamos, una cosa así, uno lo carga un poquito para que se apriete, y luego empezamos a hacer un procedimiento de carga que inicialmente se controla a través de la fuerza, ¿cierto? Voy ensayando en control de fuerza. Da lo mismo cuánto se desplace, sino que no da lo mismo cuánta fuerza le aplica, ¿ya? Y luego, hasta cierto tramo, ¿cierto? Hasta los 300 segundos en este caso, empieza una rampa constante hasta la rotura del conector con el control de desplazamiento ahora, ¿ya? Da lo mismo la fuerza, ¿ya? Sino que controla el desplazamiento a una velocidad de 0.02 pulgadas por minuto. O sea, estos ensayos en general duraban aproximadamente 15 minutos, ¿ya? 15 minutos en ejecutarse, ¿ya? Ahora, lo que yo muestro aquí en la lámina inferior, ¿cierto? En la figura de abajo, era que eventualmente el, el ajuste inicial y el desplazamiento total, ¿cierto? Era independiente del procedimiento de carga, ¿ya? Eso fue una de las conclusiones que yo saqué de este estudio, de que la carga cíclica inicial no afectaba la capacidad del conector, ¿ya? Bueno, esto es uno de los resultados experimentales típicos, ¿cierto? Este es uno de los 32, ¿cierto?, que obtuvimos. Aquí se ve claramente el comportamiento no lineal del conector. Claramente se ve también de que la rigidez del conector es muy alta, digamos, no es una curva suavizada, ¿cierto?, con una rigidez como la que se muestra. Yo muestro aquí la rigidez que uno toma en consideración para los códigos, ¿cierto?, que es la línea negra, comparada con la rigidez real del conector. El conector es mucho más rígido. Y aquí defino, ¿cierto?, bueno, la carga máxima, las cargas características, y con esa carga característica uno relaciona de forma inmediata el 70% de esa carga característica para poder definir un slip característico, ¿ya? De hecho, se define como el menor de los 3 ensayos, ¿ya? El menor de los 3 ensayos. Entonces, hay muchos parámetros que afectan el comportamiento real del conector, y aquí los comparo un poquito con lo que dice el código europeo. Lo otro interesante acá es esta
variación, ¿cierto?, constante de la lectura, y ese es el ruido instrumental, ¿ya? El ruido instrumental, que fue un gran dolor de cabeza, ¿cierto? Porque fíjense que nosotros estábamos capturando alrededor de 3 datos por segundo, 3 lecturas por segundo, y esto dura aproximadamente 15 minutos. O sea, teníamos una cantidad de datos muy grande, y eso multiplíquenlo por los 32 ensayos, o sea, muchos datos, ¿ya? Por lo tanto, el ruido del ensayo era un problema, no era tan fácil de resolver el ruido, ¿ya? De todas formas, suavizamos el ruido, hay metodologías para suavizar ruido. De hecho, hay una publicación por ahí que espero que salga pronto. La mandamos a un journal para justamente promover una metodología de eliminación de ruido, ¿ya? Una metodología estadística. Bueno, y aquí uno de los aportes más importantes de este estudio fue que si ustedes comparan estos valores de resistencia, ¿ya?, experimentales versus los valores de resistencia que los códigos calculan o identifican o describen, ¿cierto? Y es que parece ser que para condiciones de conectores que son distintos, ojo, que son distintos a los conectores típicamente usados por la normativa, ¿cierto? Que son los de 3/4 pulgadas o los de 19 milímetros de diámetro. Para otros conectores, la resistencia de la norma es menor que la resistencia experimental. Y eso es clave decirlo. Ese número 0,83 que está ahí en rojo dice que la normativa existente hoy para conectores de 3/4 pulgadas o de 19 milímetros de diámetro no es predictiva, ¿cierto?, para conectores de 5/8 pulgadas cuando están puestos en la posición débil, ¿ya? Eso fue una de las grandes conclusiones, ¿cierto?, de este trabajo, ¿ya? Las otras conclusiones, bueno, son de que en la normativa, ¿cierto?, y eso para la normativa ISSA, para el Código Europeo, el factor de relación entre el resultado experimental y el normativo era de 1,06, lo que es poco conservador, digámoslo, ¿ya? Y hay otros valores pocos conservadores como para media pulgada en la posición débil para la ISC, y bueno, podemos sacar distintas conclusiones, ¿ya? Una consulta. Ahí el PRQK es el experimental. El PRK es el experimental, y después está el PRK de la ese es de las distintas el normas. característico experimental, o sea, es la carga máxima factorizada, ¿cierto? Porque, a ver, el PRK es la carga característica que está descrita a un slip característico, ¿ya? Y a esa carga característica tú la disminuyes a un 70%. Eso No es es lo la que que dice tenemos la con rojo en el normativa. gráfico. No es la que está entre los 30 y los 35, entonces. O esa es ya castigada al 70%. Entre los 30 Estoy y viendo el gráfico a la 35. izquierda. Entre los 30.000 y los 35.000 tiene una línea horizontal que lo llamaste la carga Sí. característica. Sí, esa es. Y esa es, claro, esa es la... Ah, ya, no. Tú estás preguntando si ese PRK rojo es el PRK de la tabla. Porque sí, sí lo es. Este PRK que está aquí es ese PRK.
¿Esa es la pregunta, George? En ellos. 1040 y rajó. Bueno, pero sí, la pregunta era si es que ese PRK es el PRK o el 07 PRK es el PRK. Es la resistencia característica, que es la menor de las resistencias características de los ensayos. Es la menor, ¿ya? Ni siquiera es un promedio, es la menor. Bueno, aquí están, bueno, después aquí tabulé las rigideces, ¿cierto? Trato de mostrar la gran variabilidad de rigideces que se pueden encontrar en este tipo de ensayos. La rigidez inicial, por si acaso. Fíjense que va desde los... bueno, esto está en libras por pulgada, ¿cierto? Por unidad de longitud. Valores de 2.300.000 hasta 200, digamos, hay una variedad, no sé, del 1000%, del 1000%. No, muy variable las rigideces. Yo aquí tengo algunas rigideces medias, ¿cierto? Que es el 1.100.000, que también estuvo publicada por ahí, ¿ya? Eso era... eso fue la caracterización de los conectores, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a desarrollar rápidamente el análisis directo de estructuras compuestas que se llaman estructuras mixtas viga columna, porque hay una carga lateral, ¿ya? Solamente porque hay una carga lateral se llama viga columna, pero en general, generalmente son solamente cargas transversales, ¿ya? Pero aquí le vamos a incluir una carga axial para que sea el concepto de viga columna, y lo vamos a desarrollar a través del método directo, ¿ya? Con una rigidez lineal, una relación lineal, todo linealmente elástico, ¿ya? Lo vamos a presentar así, y eso va a ser un insumo, jóvenes, para el desarrollo de la tarea, ¿ya? Va a ser un insumo, ¿ya? Así que eso lo vamos a hacer mañana, jóvenes. ¿Ya? Y entonces, profe, caso de una columna rectangular como un tubo que es rellena de hormigón armado. Sí. ¿Qué tipo es una estructura mixta? Pero si quiero calcular el pendido de esa columna, ¿qué debo hacer? ¿Debo calcularlo como una material compuesta, como CLT? Cuando digo como celeste, porque el celeste es como un material que tiene mucha capa, debo calcularlo como un material que tiene dos capas, como el capa exterior, que es la columna de acero, la capa interior, que es la columna de hormigón que se encuentra dentro de la columna de acero. No sé cómo debo calcularlo. ¿Esto es una tarea? ¿Esto es la tarea de alguna asignatura, Emaño? No, no es una tarea, es un trabajo para una empresa No. que, Bueno, que la verdad es que las columnas compuestas de Mayo son otro análisis, son otro animal ese, ¿ya? Pero, de todas formas, el código, la ISC describe bien el tema de columnas compuestas. Ahora, lo que no estoy seguro, Emaño, es que si es que esa columna compuesta que especifica la normativa necesariamente va con conectores, ¿ya?
entiendo que no. Entiendo que hay una formulación para el cálculo de la resistencia de columnas compuestas sin conectores. O sea, Ok. solamente porque hay hormigón y un perfil de acero. ¿Ya? Sí. Y uno quiere calcular, por ejemplo, la resistencia de la compresión, se puede hacer. ¿Ya? Y está en el, si mal no recuerdo, en el capítulo H de la ISC. Ok. ¿Ya? H, I, J. Sí, puede ser el H. También hay libros ISS que son específicamente para calcular tal cosa, como un libro que se interesa solamente a torsión, libro para conexión y todo. Voy a Sí, buscar si hay libros así sobre columna sí, compuesta. sí, no, pero si es solamente el cálculo estructural, el diseño estructural, yo me iría a la ISC. La ISC especifica bien esas columnas. ¿Eh? Así que yo iría por ahí. Ahora, si tu columna es, no sé, tiene alguna geometría muy extraña, Sí. eh, y si está armada o no, Emaño, eso da lo mismo. Ok, está bien. Sí. Porque me interesa mucho al hormigón y al acero. Pienso que mi proyecto de fin de maestría será con respecto a los dos materiales, hormigón y acero. Porque si quiero Interesante. regresar a Haití, si quiero regresar a Haití al campo de madera, no sirve. Bueno, donde sea que te vayas, Mayo, eh, hay hartas cosas. Por ejemplo, Masud Javavi está haciendo algo con columnas rellenas. Ahora él está analizando un poco más la interacción de los muros con perfiles metálicos. ¿Ya? Sí, sí, él me lo explica en un proyecto que lo analizar. Él me dije que el proyecto que tú me dices es mi proyecto de grado. Sí, 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 me interesa mucho porque las empresas y universidades también en Haití se interesa mucho a hormigón y acero. No, no hay campo de madera. Porque bombero de fuego. No sé si se dice bien. Bombero de bombero, sí, fuego. sí, los Sí, sí. bomberos. Sí, hay. eh, eh, ese servicio no funciona bien. La gente tiene temor de construcción de madera porque antigua las construcciones de madera en Haití cuando hay fuego, no tiene bomberos y otro. Alguien se interesa mucho a acero y hormigón. Bueno, ahí esa es una buena discusión eso. Mucho de lo que le pasa a la madera es por una cosa media cultural. ¿Eh? No es porque la madera sea menos o más resistente al fuego que otros materiales. De hecho, podríamos discutir la resistencia del acero versus la resistencia de la madera al fuego. Es ¿A fuego? discutible. ¿Sí? Ok. Entonces, por ahí es mucho cultural. He aprendido yo escucha, se quema una casa de madera y todos le tienen miedo a la madera. Profe, O se quema un edificio de acero y nadie le tiene miedo al acero. ¿Sí? sí, 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 Work quiere entrar al curso, lo pienso. Sí, pero ya estamos terminando. Ah, ok. Creo que De quiere hecho, decir tengo algo, ahora. parece. Ah, a ver. Que tenemos un grupo de WhatsApp y ahí dijo que le dijéramos que abriera la puerta. Sí, yo lo vi que estaba en la puerta golpeando, pero es que no le quise abrir la puerta. Ya, ahí sí. Jorge, ¿Cómo estamos? bien, oye, te había visto en la puerta, pero es que como justo estábamos saliendo, Ah, ya. Sí, por eso dije, bueno, ya capaz que se haya acabado. Vi la hora y dije.
Sí, Pero- no, sí, es que Maño estaba preguntando unas cuestiones de columnas compuestas, así que, Ah, ya. eh, de hecho todavía Sí, estoy grabando. me caí, me pegué fuerte, me llegó a doler.